No, bueno, lo primero que vi fueron los cuadros. Ok. Fueron los cuadros. Porque justamente recién nombré a los Reynolds. Yo, como soy amigo de ellos, ellos tenían varios discos con los cuadros que usaban como tapas. Tenían un cuadro en el estudio. Mirá de cómo un Edgardo. documental lleva al otro, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. Claro, Sí, los tres están muy íntimamente ligados. claro. Em, Perdón, Sí. no te quiero interrumpir, pero me están haciendo tantas señas que Ah, yo me otra estoy vez, interrumpiendo. claro. Ahí está. Para tenemos que puedas quedar bien para que te corras un poquito más. cuadrado, Ahí va. ahí, Es más que- perfecto. Perdona que te Ahí interrumpí, va. pero Ahora sí. Ahora sí. Ahora estás pipí Ahora cucú. Bien centrado. Pintado. Bien, bien. Accediste a los cuadros a través porque conformaban parte de las portadas Sí, sí, sí. de los Reynolds. Sí, ahí vi los cuadros, y bueno, obviamente sin todavía conocer a Edgardo, y bueno, me llamaron mucho la atención. Sobre todo, bueno, que venían de los Reynolds, que bueno, yo los respetaba mucho como artistas, Sí. entonces entre que venían de ellos y ver los cuadros, dije, wow. Y ahí me puse a investigarlo, a Edgardo, investigarlo. Bueno, es que él en internet estaba muy ubicable porque él desde hace mediados de los 80 que es muy conocido en el ámbito de omnilogía, congresos de omnilogía, entonces había mucha información de él. Estaba su página donde describía sus vivencias, sus experiencias, y bueno, estaba en YouTube, había mucho material de él, entrevistas en la tele, congresos. Entonces fue fácil primero abordarlo. Y bueno, cuando entre las pinturas y toda la historia, dije, wow, sí, bueno, esto me encanta. No, lo interesante es la razón que él da, cuál es el origen de su búsqueda y de su plasmación, ¿no? Ujú, sí, De cuadros. de otros mundos, de otras Claro, que dimensiones. él dice que le van dictando Claro, claro. lo que él tiene que pintar o lo que él tiene que hacer. Bueno, de hecho, cuando él empezó a pintar, él no es que era pintor, Claro. no sabía nada, no le Nada. interesaba, no era parte de su familia, nada que ver con el arte. Pero bueno, evidentemente, esto lo agrego yo, como se me ocurre que como única manera de poder expresar lo que estaba viendo, ¿no? Poder compartirlo, porque hay que estar en esa cabeza, ¿no? En esa vida de repente que se te aparezcan cosas y no te dan ninguna respuesta y que no puedas compartir. Un poco la película habla de eso, ¿no? Y bueno, entonces habrá encontrado en ese como respuesta a algo que podía hacer, era pintarlos. Ujú. Pero bueno, lo que pasó que fue que la primera vez que se puso a pintar, se le aparecieron como las revelaciones de cómo pintar con óleo, que tiene toda su técnica así en la cabeza y los brazos se le movían solos. Y así fue que empezó a desarrollar esta técnica increíble que encima tiene series, no es que son todos los cuadros iguales. Y encima tiene miles de cuadros. Que no vende. Que no vende, no firma, que él, Perdón, ya te... él bueno, no dice que no son de él, de hecho. Claro. Eso es tremendo, que lo hace muy verídica su historia, que no los vende, no hace dinero ni con los cuadros. No vive de eso. No vive de eso, ni con lo que habla, ni los congresos, no cobra por eso. Ujú. Hay, como decía Luis, lo de la originalidad también se constituye, obviamente es un documental de personaje de alguna forma y el personaje lo es todo. Y este personaje es muy particular. Vos sabías que te estabas metiendo con un personaje muy personaje, valga Sí. la redundancia. Y bueno, me encanta. Pero eso te trae acarreado, digo, ¿cómo lo enfoco? ¿Cómo hago para atrapar a un espectador que puede ser, frente a estas cosas, más bien tender a ser huidizo o a escaparle? Bueno, en primer lugar, yo confiaba mucho en la historia, o sea, yo estaba enamorado de la historia. Bueno, y después entablé una amistad con Edgardo. Y Edgardo es súper abierto, ya está acostumbrado a esto, ya está acostumbrado a que le digan loco. Y no le importa, él está más allá de todo, no le importa. No le cambia nada que le crean o no le crean, ya está. Él está justamente más allá de todo, ¿entendés? Bueno, así fue, como que. eh, y después trabajar con él es un tipo muy humilde, ¿viste? Es como que muy abierto. Y bueno, a mí lo que. Yo soy muy respetuoso, digamos, a nivel persona y con lo que voy a contar, ¿viste? Porque
yo cuento con una persona que abre su casa, su historia, su corazón, su familia, estamos conviviendo con él y bueno, eso para mí es muy importante, Ujú. como que lo valoro mucho y me pone en una situación de que también, no es que me pone, también la busco, de como ese respeto y ese cariño por el personaje, para que justamente también se sienta cómodo y, y también que la historia, bueno, también me propuse que la historia llegue como lo más limpia al espectador, ¿viste? Como Claro. no intervenir, no estar juzgando, Bueno, no estar Claro, pues, poniendo... a eso me refería, más allá del trato que se queda plasmado en el documental, del trato tuyo para con el personaje que elegís, digo, ¿qué te pasaba por la cabeza cuando pensabas en un espectador? ¿Cómo hago para Claro. que entre más allá de los propios prejuicios, lo que piense? Digo, ahí hubo algo para tratar de herramientas, cosas, o sea, ese tipo de cosas. O dijiste, yo lo filmo y que entre el que entre. Sí, sí, o sea, pero bueno, justamente porque también o sea, me propuse entregarlo limpio, ¿viste? Al personaje, como eso me parecía importante, que en general quizás lo original que puede ser mi mirada es que en general estas historias siempre tienden a tender hacia, bueno, hay ovnis, sí, sí, hay ovnis, te hacen que decir que digas, como espectador, mover la cabeza así, Sí, 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 o, uh, como tomar, o reírse o tomarlo como exacto. loco, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces yo traté de pararme en el medio, ¿viste? Como entregarla limpia y que justamente caiga en las manos del espectador, que está en el espectador Ujú. ese yo juego. creo que hay una decisión interesante tuya en el haber resuelto incluir a la familia de él Ujú, en el documental. Porque hasta ese punto el espectador dice, bueno, este tipo vive en su propio mundo, hasta ujú, especulás con la idea de delirio, pero después aparecen los integrantes de su familia que le validan su ujú, búsqueda y su claro, creatividad. Entonces vos ahí te colocás en un plano un poco más en un plano diferente y te empezás a cuestionar si aquello sobre lo cual vos dudabas es así, no es así, no es tu prejuicio que lo juzgaste a él muy aceleradamente, digamos, claro, hay como esta inclusión me parece que genera mucha riqueza claro. desde todo punto de vista, del contenido, visualmente. Y bueno, sí, había que, porque él, el documental narra como su vida, ¿no? Desde sus comienzos, Sí, donde él al principio tiene estas visiones, pinta, y bueno, primero pasa que al principio su familia, digamos, paterna y sus amigos, ya de joven, dudaron de él, o sea, pensaban que estaba loco, él claro, también. Entonces para mí seguramente. era importante después, bueno, que él después atraviesa todas unas experiencias que reafirman, ¿no? Lo que le pasaba, sabe que no está loco, que no le importa lo que piensan. Entonces después tenía que pasar, como bueno, ahora cómo es el hecho, cómo son sus vínculos ahora, ¿no? Ahora que él se reafirmó personalmente, bueno, cómo es su entorno. Era importante esa mirada. Que claramente vos entraste por la pintura, entonces la pintura es una parte importante del documental. Sí, claro, sí, 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 claro. ¿Cómo elegías eso? Porque digo, hay, sin spoilear, pero hay un momento en el que se empiezan a ver las pinturas que están como archivadas, dar explicaciones sobre ellas. Sí, Digo, sí. cómo fue filmar la pintura? Bueno, también un desafío porque viste que hay muchos cuadros verticales y si los pones enteros también tenés muchos espacios. Pero bueno, bueno, sí, es lo que hay. Hay que Claro, representarlas de una manera y, y bueno, después me sedujo mucho la idea de estar metido en el cuadro. O sea, bueno, también son los cuadros verticales a unos paneos donde bueno, cuando uno los ve en realidad, también los ves enteros, pero tenés ese paneo realmente. Y bueno, y hay cuadros que tienen muchos detalles y Ujú, que está bueno poner la lupa ahí. sí. Bueno, obviamente, justamente como no es un pintor conocido, nadie conoce su obra, Claro. era fundamental hacer mucho hincapié en los cuadros, que se vean Ujú, de qué estamos hablando. claro. Seguro. ¿Y Edgardo vio este documental terminado? Sí, sí, sí. ¿Cuál fue su Está reacción? muy contento, está muy contento porque o sea, la pintura está al servicio de la pintura y al servicio de, bueno, de divulgarlo. O sea, cualquier Seguramente. acto que haya en pos de eso, está muy contento. Así que está conforme.
entablamos una relación de amistad, así que nos queremos, así que está muy contento con eso. ¿La vio en el final y mientras ibas armando? No, veía- al final, no, al final. No, El no, sí. corte, queda- el corte el final. corte final, Sí, digamos. sí, él confiaba en mí, obviamente. No tenía dudas del resultado. Porque, bueno, él está entregado, es como que estamos en manos de los hermanos mayores, ¿viste? Los hermanos mayores son estos seres A los cuales él alude, ¿no? Sí, sí. Que son los que le dictan los Sí, cuadros. le que dictan los pintan. cuadros y también dictan lo que nos pasa, digamos. Por ejemplo, el documental, de repente no salía, no conseguían los fondos y yo le decía a Edgardo, bueno, ahora no lo aprobaron y él decía, bueno, los hermanos, es cuando los hermanos quieran. Bueno, a ver, no por pretender interpretar lo que él dice, pero hay mucha gente que se encomienda a Dios Sí, sí, y él hace lo mismo sustituyendo la figura Sí, de sí, sí. Dios por los hermanos Sí. mayores. sí. La única diferencia es que los realmente los ve y habla con ellos Bueno, y los sí, pinta. bueno, sí, hay gente que también Sí, dice lo sí, mismo sí. respecto de lo Obvio. divino, lo sagrado, ¿no? Sí. De alguna manera, tocando estos temas, digo, también uno tiene, más allá de que te pongas neutral en cómo filmo, uno también tiene una postura sobre estas cuestiones. Claro. No, digo, obvio. Sí. Bueno, ¿Sentís que algo de esto te conmovió, te cambió, te cuestionó, te interpeló? sí, la verdad que es un paso más a creer. a creer. Y Ajá. sí, porque bueno, es que yo lo conocí a Edgardo, la primera vez que lo vi, es como que dije, bueno, a ver, la primera vez que lo tuve en persona, viste, como que, a ver, también indagaba, tenía Claro. mis dudas, ¿está loco? ¿No está loco? Viste, le miraba a los ojos, su resplandor, y nada, como que me pareció un hombre totalmente común, y no podía no creerle a toda su historia. Y bueno, cuando empezás en este sendero a creer esas historias, es como que, sí, la verdad que te abre bastante la cabeza, digamos. Bien, o sea que entraste de una manera y saliste de otra de la propia experiencia de filmar el documental. Sí, bueno, ¿Sos otro en este momento? todo el tiempo son otro. Sí, es verdad. Todos vamos evolucionando, ¿o no? Sí, no, fue una experiencia magnífica, bueno, también, a ver, ¿No te dio ganas de ir a la montaña, por ejemplo? bueno, estuve. Claro, ahí filmaste, sí. Sí, ahí filmé. Pero digo, volver. Sí, a bueno, tener y tu bueno, propia pero también experiencia. son también gustos personales, es como que Claro. me gusta siempre, más el filme o no filme, te voy para allá. Claro. Sí. No, bueno, lo que decía que sí lo que siento es que me pregunta, ¿cómo te pasó algo espiritual, algo? Bueno, lo espiritual y lo material no están separados, digamos. Para mí también el proceso del documental, que es un hecho concreto, material, Claro. también está patinado de lo espiritual o embestido o Ujú. Ok. contenido. Ok. Es lo mismo, digamos. Así que veas o no veas, siempre estás transitando lo espiritual y lo material al mismo tiempo. Ok. Y bueno, la gente que quiera ver la pintura del futuro, Sí. ¿dónde tiene que ir? Sí, se estrena mañana domingo Sí. en el Cine Gomón a las 20:30 horas. Es por única vez, ¿verdad? Bueno, viste que por ahora es la Sí. única función. Estamos trabajando duro, así promocionando la peli para que funcione bien y agreguen más funciones. Ok, bueno. Que los hermanos no quieran también. Los hermanos Claro. mayores. Pasan- ¿no? Sí, los hermanos Los hermanos mayores. mayores estarán velando por esta función especial Sí. y por alguna supuesta extensión, ¿no? Sí, de la sí. misma. Sí, Bueno, sí. te deseamos toda la suerte del mundo Muchas con la gracias. pintura del futuro y gracias por haber venido Bueno, aquí. gracias a ustedes. Por favor, ahora vamos a continuar con la segunda de las canciones del día de hoy, en este caso de la serie Spider Noir, que se exhibe a través de la plataforma Prime Video. Vamos a escuchar Dream, A Little Dream of Me, interpretado por Lee Juan Lee. Aquí va.